La conquista de México Tenochtitlán. En 1519, Hernán Cortés dirigió una expedición hacia las costas del territorio mesoamericano. En Yucatán encontró a Jerónimo de Aguilar, quien había naufragado y vivía a las órdenes de un gobernante maya, por lo que había aprendido su lenguaje y le fue muy útil a Cortés como intérprete. Por el río Grijalva, en el actual Tabasco, los españoles combatieron contra los indígenas y al término del enfrentamiento fueron tomadas algunas mujeres. Una de ellas es Malinche, quien después de ser bautizada por los españoles fue llamada Marina. Era una mujer inteligente, hablaba maya y náhuatl y junto con Jerónimo de Aguilar sirvió como intérprete y consejera de Cortés. Al desembarcar en lo que hoy es el estado de Veracruz, Hernán Cortés fundó el primer ayuntamiento de América que llamó la Villarrica de Veracruz. Pues de esta manera dependería directamente de la corona española y dejaría de estar bajo las órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Moctezuma, el gobernante mexica, se enteró de la llegada de Hernán Cortés y envió mensajeros al encuentro de los españoles con la instrucción de ofrecerles regalos a cambio de que abandonaran sus planes de llegar hasta Tenochtitlán. Pero ante la riqueza de los regalos, los españoles se interesaron en seguir adelante y en el camino se aliaron con varios pueblos sometidos por los mexicas, que eran obligados a pagarles tributo. Hasta ahí, ¿y qué es tributo? Tributo es dinero que los ciudadanos deben pagar al Estado para sostener el gasto público. El descontento de estos pueblos facilitaría la derrota mexica. Cuando los españoles viajaban hacia Tenochtitlán, los indígenas totonacos invitaron a Cortés a que visitara al señor de Zempoala, con quien se alió. Posteriormente, los conquistadores siguieron su camino y formaron otras alianzas. Así se encontraron con los tlaxcaltecas, que no eran tributarios de los mexicas y con quienes tenía una fuerte rivalidad. Tras perder algunas batallas en contra de los españoles, los tlaxcaltecas decidieron aliarse con ellos para terminar con el dominio mexica. Las alianzas de los españoles con los indígenas fueron determinantes para que cayera la ciudad de México Tenochtitlán, pues los combatientes indígenas eran más numerosos que sus aliados españoles, lo que favoreció que ganaran las batallas. En noviembre de 1519, los españoles llegaron a Tenochtitlán, fueron recibidos por los mexicas y alojados en el palacio de Axayácatl. Para prevenir un posible ataque y asegurar su vida y la de su ejército, Cortés tomó prisioneros a Moctezuma, Cuitláhuac y otros señores importantes, exigiendo el sometimiento del pueblo y un cuantioso tributo a cambio de ellos. Mientras tanto, en la Villarrica de la Veracruz desembarcaron tropas españolas comandadas por Pánfilo de Narváez, quien por orden de Diego Velázquez debía detener a Cortés por haber intentado conquistar tierras sin su autorización. Cortés se enteró de esta noticia y decidió ir a enfrentarlos, dejando a Pedro de Alvarado encargado de Tenochtitlán. En ausencia de Cortés, durante una fiesta de honor a Huitzilopochtli, que se celebraba en el Templo Mayor, Pedro de Alvarado decidió atacar a los mexicas, lo que causó una rebelión. A su regreso, Cortés le solicitó a Moctezuma que desde el techo de su palacio pidiera a su gente que cesara el ataque contra los españoles. No hay certeza de cómo muere Moctezuma ese día. Las versiones españolas narran que recibió una pedrada o una flecha de otros grupos indígenas enemigos de los mexicas. Otras versiones más recientes aseguran que fue Cortés quien lo mató.
Tras este suceso, el 30 de junio de 1520, Cortés intentó huir de Tenochtitlán, pero fue descubierto y atacado por los mexicas, camino a Tlacopan, hoy Tacuba, en la Ciudad de México. En esta batalla murieron muchos españoles y perdieron la mayoría de las riquezas que habían obtenido, siendo la peor derrota que tuvieron durante la conquista. Por eso ellos la llamaron la Noche Triste, aunque para los mexicas fue una noche de triunfo. Fue entonces que Cortés mandó a traer desde la Villa Rica de la Veracruz más hombres, caballos y armas para reforzar su ejército. Ordenó la construcción de bergantines, que son pequeños barcos con vela y cañón, que también fueron hechos aquí en Tlaxcala, para navegar y poder combatir a los mexicas en el lago de Texcoco, y también se alió con otros pueblos indígenas que habitaban cerca de Tenochtitlán, como los huejotzincas, los chalcas y los otomíes. Además de sus armas, caballos y aliados indígenas, los españoles contarían con otro aliado sin saberlo, la viruela. Esta enfermedad, hasta entonces desconocida por los indígenas, atacó a la población. Eran tan pocos los habitantes que no se habían contagiado que apenas podían alimentar y cuidar a quienes sí lo estaban. Algunas personas huyeron por miedo al contagio, así se desintegraron las familias y poblaciones enteras quedaron deshabitadas, por lo que la epidemia de viruela favoreció la conquista. Hasta ahí, ¿qué es la epidemia? La epidemia es una propagación de una enfermedad que se extiende o se contagia a un gran número de personas, como ahorita el coronavirus de viruela favoreció, por lo que la epidemia de viruela favoreció la conquista. Luego de la muerte de Moctezuma, Cuitláhuac asumió el mando, pero al poco tiempo murió víctima de la viruela y fue reemplazado por Cuauhtémoc. En mayo de 1521, los españoles incomunicaron Tenochtitlán y bloquearon el suministro de alimentos y agua. Los mexicas se resistieron el sitio por alrededor de 3 meses. Hasta ahí, ¿y qué es el sitio? El sitio es un aislamiento de una población o fortaleza para apoderarse de ella, hasta que el 13 de agosto de 1521 los conquistadores apresaron a Cuauhtémoc, logrando así la conquista de Tenochtitlán. Fin.